Gobierno de México. Buenas tardes, muchas gracias por estar conectados. Seguimos con nuestro ciclo de conferencias COVID-19 y el consultorio médico que organiza la Comisión Nacional de Arbitraje Médico. El día de hoy estamos transmitiendo desde la unidad temporal COVID-19 instalada en el centro Citibanamex y la sesión del día de hoy la titulamos COVID-19 y la atención hospitalaria, pero en casa. Nos acompañan dos médicos bastante reconocidos en su área, el doctor Herberto Arbolella Casanova, el director general de operaciones de esta unidad temporal, quien se ha disculpado, no nos va a poder acompañar el día de hoy porque ha sido requerido por motivo de su cargo a alguna serie de reuniones que en este momento él está resolviendo. Pero va a estar con nosotros el doctor Rafael Ricardo Valdés Vázquez, quien es el director de la unidad temporal COVID-19 en este centro Citibanamex de la Ciudad de México. El doctor Valdés Vázquez es egresado de la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de Coahuila, la Unidad Torreón. Realizó una especialidad en Medicina Interna y la subespecialidad de Infectología en el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán. Tiene una maestría en Ciencias Médicas y Microbiología Clínica en el programa de posgrado de maestrías y doctorados de la UNAM. Él fue subdirector de Epidemiología e Infectología en el Hospital General Dr. Manuel G. González de la Ciudad de México. Ha sido miembro de diferentes grupos de trabajo relacionados con farmacoresistencia en tuberculosis. Ha sido profesor de cátedra de infectología en pregrado en la Universidad de La Salle, en el programa de grupos de excelencia de la Facultad de Medicina de la UNAM. Ha sido profesor en los cursos de alta especialidad en epidemiología hospitalaria y control de infecciones, y además ha sido profesor adjunto del curso de especialidad en infectología en el programa de residencia y especialidades médicas de la UNAM. Tiene diversas publicaciones, tanto nacionales e internacionales en el área, y agradecemos al doctor Valdés Vázquez su participación como conferencista el día de hoy. Le agradecemos también que le transmito un saludo al doctor Arbolella, sabemos de sus ocupaciones, pero esta conferencia queda en buenas manos con usted, doctor Valdés. Muchísimas gracias. Gracias, muchas gracias Fernando por la invitación a participar en este programa de conferencias y felicitarlos porque definitivamente en la medida en la que el primer nivel de atención se vea fortalecido en términos de la atención hacia el COVID es como podremos también contribuir a salir adelante en la pandemia. De lo que vamos a estar platicando a lo largo de la siguiente hora o el tiempo que nos permitan estar con ustedes está dividido en dos secciones. La primera les queremos hablar un poco de lo que es la unidad temporal COVID-19 instalada aquí en el centro de convenciones del Citibanamex, y posteriormente hablaremos de algunas de las estrategias terapéuticas que han demostrado ser médicamente útiles, sustentadas en el máximo rigor científico, y cómo estas las hemos implementado aquí en la unidad temporal y que eventualmente algunas de ellas pudieran implementarse en casa, sobre todo en la parte de la evaluación clínica. Así, quiero platicarles que la unidad temporal COVID-19 aquí en el Citibanamex surge de la colaboración entre los sectores público, social y también privado. Esto en un consorcio en respuesta a la pandemia con la finalidad de poder incrementar la capacidad hospitalaria en términos de estar recibiendo pacientes en una fase de recuperación o una fase convaleciente, con este objetivo poder estar liberando camas de los hospitales COVID y los reconvertidos del área metropolitana del Valle de México, y con ello poder dar una respuesta a la pandemia específicamente en la Ciudad de México. Es así que se creó todo un sistema de desarrollo e implementación de esta unidad en tres fases fundamentales, que fue la de planeación, la de atención y finalmente la de transferencia, ya cuando la unidad empiece a desactivarse.
En la fase de planeación e instalación se generó todo un scouting y toda una revisión detallada de las necesidades y características que debería de tener una unidad temporal. Se pidió asesoría a otros países que ya habían tenido experiencia en unidades temporales, como la instalada en Madrid en el IFEMA, o como otras en Alemania, y también las mismas que se establecieron en China. Así, con esta alianza estratégica entre la iniciativa privada y el gobierno de la Ciudad de México, se genera toda esta infraestructura hospitalaria y, por otro lado, también las diferentes direcciones. La siguiente fase, la fase de atención, ya propiamente una vez que iniciamos labores el 29 de abril de este año, en donde recibimos nuestro primer paciente, teníamos como muy claro que teníamos que ser un centro de atención para tratar de beneficiar al mayor número de pacientes con COVID. Es un hospital temático monográfico solo para atención de COVID, y para ello era importante que pudiéramos generar un sistema de estandarización de procesos enfocados principalmente en la calidad de la atención y la seguridad de los trabajadores. Así también echamos mano de la innovación tecnológica, particularmente en informática médica, en donde nos permitía el poder regular el ingreso de los pacientes y también poder maximizar la supervisión y la ejecución de aquellos planteamientos y lineamientos terapéuticos, como les he mencionado, de manera estandarizada, siempre apegados al máximo rigor científico, es decir, medicina basada en la evidencia, y así como la asesoría de comité de expertos o de un liderazgo clínico bien constituido dentro de la unidad, para que pudiéramos nosotros estar apegados a las buenas prácticas clínicas y también de seguridad del paciente. Y por otro lado, también siempre generando resultados e indicadores que nos permitan ejecutar acciones de mejora. Y ya en la tercera fase, que es la que, una vez que la unidad temporal cumpla la misión de haber apoyado a la red hospitalaria de la Ciudad de México, transferir lo generado dentro de la unidad en términos de procesos, insumos, lineamientos e inclusive también personal entrenado, ser transferido a los hospitales de la Ciudad de México. Les quiero comentar aquí en esta línea del tiempo cuál ha sido la historia del Citibanamex. Iniciamos, como les decía, la recepción del primer paciente el día 29 de abril y iniciamos con una capacidad de 234 camas y 12 camas de terapia intensiva. Aquí nosotros en esta primera fase teníamos la misión de recibir pacientes en fase de recuperación provenientes de los hospitales COVID de la Ciudad de México, del área metropolitana. Así que para ya finales de mayo habíamos recibido cerca de 350 pacientes, pero a este momento la dinámica de la pandemia nos estaba dictando otra necesidad, que necesitábamos impactar a un mayor número de pacientes, pero principalmente aquellos que estuvieran en una fase, digamos, más temprana del desarrollo de la enfermedad. Y esto nos llevó a generar una estrategia que le denominamos de hospitalización anticipada. ¿En qué consistía esto? En recibir pacientes desde el primer nivel de atención, en donde además se encontraran dentro de los primeros días de inicio de síntomas y que además tuvieran algún factor de riesgo de progresión a la gravedad, que para este momento los teníamos ya muy bien identificados: obesidad, diabetes, hipertensión y alguna otra comorbilidad como neumopatías o cardiopatías. Y es así que montamos centros de evaluación en el primer nivel de atención, o denominados triajes. Empezamos con 6 colocados en puntos estratégicos de la Ciudad de México, en donde médicos generales asesorados por un especialista previamente capacitados en triaje de pacientes y, sobre todo, identificando aquellos pacientes que pudieran beneficiarse de la hospitalización anticipada, para que pudiéramos nosotros entonces así aplicar terapéuticas que habían demostrado para este momento ser médicamente útiles y que además impactaban en el curso de la enfermedad. Y aquí las resumo. Pueden ver en la línea del tiempo, para el mes de junio teníamos ya evidencia suficiente que con el control estricto de las comorbilidades, la oxigenoterapia oportuna, el control de la inflamación,
a través del uso de esteroides, particularmente de la dexametasona, y así como la anticoagulación profiláctica, eran determinantes mayores para modificar el curso de la enfermedad. Así, nosotros cuando empezamos en este programa, la capacidad hospitalaria se incrementó hasta 542 camas, que son las que prevalecen hasta el momento, y ampliamos nuestras unidades de cuidados intensivos a 20 camas y al día de hoy hasta 32 camas. Es así que hasta el momento hemos recibido más de 2.600 pacientes en la unidad temporal COVID-19 desde el 29 de abril. Hemos egresado a más de 2.300 de ellos. Tenemos una tasa de mortalidad global dentro de la unidad que está en el 1.2% y hemos atendido en la unidad de cuidados intensivos a cerca de 170 pacientes con una mortalidad que apenas llega al 10%. Esto nos coloca dentro de una de las unidades de atención con mayor capacidad hospitalaria en un modelo innovador basado en dos pilares estratégicos. Primero, lo que ha sido la atención basada en una estructura piramidal donde la base son médicos generales, capacitados y previamente entrenados, con un sistema de máxima supervisión a través de un grupo de médicos especialistas, con un sistema de atención de alta supervisión utilizando tecnologías de informática médica y de mínima exposición hacia la posibilidad de contagios. Y por otro lado, lo que ya había mencionado, la estandarización de los procesos y la ejecución estricta de cada uno de los lineamientos de las estrategias terapéuticas que he mencionado anteriormente. Y es así que quiero resaltar el papel que ha tenido el médico general dentro de la unidad, que déjenme decirles que dentro del cuerpo médico constituyen más del 80% de la plantilla, son médicos generales, en donde invertimos una parte importante del tiempo en lo que es la capacitación y la educación médica continua y la actualización de los lineamientos y algo bien importante, los binomios que se establecen o las cuadrillas que se establecen en dinámicas de trabajo entre los grupos de médicos generales y los médicos especialistas para que pudiéramos nosotros ser más eficientes y asertivos en la medida en que implementábamos todos los lineamientos terapéuticos. Y es así que la oferta de atención hospitalaria se incrementó de manera importante y no había otra forma de poder beneficiar a un mayor número de pacientes si no lo hacíamos con un sistema que nos permitiera estandarizar los procesos y la ejecución de manera uniforme para evitar improvisaciones. Entonces, ¿cómo es que podíamos ofrecer estos servicios a la comunidad a través de la unidad temporal? Pues primero conociendo el tipo de enfermos a los que nosotros estábamos atendiendo, y es así que teníamos tres tipos de pacientes muy bien definidos. Aquellos que provenían de los hospitales para poderles liberar camas, como ya había descrito, en una fase de recuperación o convalecientes. Aquellos que provenían del primer nivel de atención, que en un inicio provenían de 6 triajes instalados por parte de la unidad en sitios estratégicos, pero ahora los recibimos de todas las jurisdicciones sanitarias de las alcaldías de la Ciudad de México. Hasta este momento tenemos entonces más de 40 puntos de referencia de pacientes hacia la unidad temporal. Y por otro lado también pacientes que necesitaran o personas que necesitaran aislamiento para poder contribuir a la interrupción de cadenas de contagio, ya sea domiciliarios o comunitarios. Así que también era muy importante estimar cómo era la evolución y la dinámica de la pandemia, estimar los costos de la atención y por otro lado generando un modelo de atención acorde a la población y a la dinámica de la pandemia. Por otro lado, también otro pilar fundamental en la atención de pacientes era la seguridad de nuestros trabajadores. En la unidad temporal, al día de hoy, tenemos operando entre lo que es el personal de operaciones, almacenistas, camilleros, nutriólogos, alimentos y la parte médica y de enfermería. Estamos alrededor de 1.900 trabajadores. De estos hemos tenido 103 personas infectadas por COVID. Esto representa alrededor del 5% de toda la plantilla y esto nos mantiene en un margen estimado bastante
positivo, tomando en cuenta que en otros hospitales reportan hasta el 20 o el 30% de su personal infectados por COVID. Y por otro lado, esto ha sido parte fundamental para poder mantener la dinámica de la atención, que es mantener al personal sano. Por otro lado, también respondimos a la pregunta de qué sabemos hasta ahora, qué tratamiento es el más efectivo en aquellos casos con enfermedad moderada y sobre todo que pudiéramos nosotros impactar en el curso de la enfermedad, y de esto vamos a hablar más adelante. Este modelo de atención hospitalaria, qué tanto nosotros pudiéramos trasladarlo a la atención ambulatoria o en casa, pues tenemos que considerar varias cosas, y esto es algo bien importante. Tenemos que reconocer que tienen que darse condiciones muy particulares. Primero, que exista un bajo riesgo de progresión y que la intervención que se haga sea oportuna y que además sea adecuada. Que además podamos nosotros considerar que existe un bajo riesgo de contagio en el hogar, sobre todo si hay una buena posibilidad de que el paciente se mantenga aislado, que además sí se tenga acceso a unos insumos mínimos, de los cuales también estaremos hablando más adelante, y esto que es fundamental, una buena comunicación con el médico tratante y también con una red de apoyo hospitalaria. Estas son condiciones que tienen que darse al 100%. De otra manera, el que lleva el riesgo no es el médico, nunca lo olviden. Los riesgos siempre los corren los pacientes derivados de nuestras acciones. Por otro lado, también la red de apoyo y la cooperación del mismo paciente y los familiares. Es ahí donde tenemos que tener una sensibilidad muy importante de detectar qué tanto el mismo paciente o su red de apoyo familiar es capaz de poder seguir instrucciones, de poder ejecutar instrucciones y de poder monitorear, ayudar al monitoreo a distancia, y por otro lado también la capacidad de respuesta en caso de que haya progresión hacia la gravedad. ¿Qué ventajas tendría un modelo de atención hospitalaria en casa? Pues primero, que el paciente no tendría que estarse desplazando, y que por otro lado esto genere exposición hacia otras personas de manera innecesaria. Acercar la atención y los insumos al paciente. Se requiere técnicamente menor número de personas para su atención si lo traspoláramos esto a un hospital, y por otro lado lógicamente tenía un menor costo en términos de atención hospitalaria, y por otro lado en su caso que sea necesario, que se admita al paciente conocido hacia un hospital. Así, lo que vamos a ver más adelante, vamos a centrarnos de aquellas estrategias hospitalarias que puedan llegar a ser trasladadas a la atención en casa o a la atención ambulatoria, pero voy a ser muy enfático que lo más importante para que esto ocurra es la evaluación y el seguimiento de los pacientes, y también los detonadores en caso de que haya progresión hacia la gravedad. Esto es lo que el doctor Eberto Arbolella quería comunicarles como parte del equipo de operaciones de la unidad, y vamos a dar pie entonces a lo que corresponde a el manejo en casa, pero partiendo de la experiencia hospitalaria. Aquí me tomé la licencia un poco de modificar el título, y lo puse de esta manera porque aquí quiero resaltar una cosa. Muchas de las estrategias hospitalarias que voy a presentar, si bien las hemos implementado aquí y que podemos considerar han impactado en el curso de muchos de los pacientes, ninguna, o al menos por ejemplo, cuando hablemos de los esteroides, esta no ha demostrado, al menos en ningún modelo que haya sido publicado hasta el momento, que haya demostrado ser segura, y que por otro lado yo recomiende de su uso en el manejo ambulatorio. Igual sucede con la anticoagulación, en donde haré algunos señalamientos específicos, y a lo mismo también hablaré acerca de las estrategias de oxigenoterapia. Esta diapositiva no voy a repetirla, lo único que quiero es recordarles que nosotros empezamos a hacer una implementación sistemática del manejo de los pacientes con COVID desde que iniciamos operaciones, y que fuimos nosotros
mejorando o inclusive modificando nuestros lineamientos conforme la evidencia científica empezaba a fluir y a tener que demostraba que algunas de estas medidas impactaban en el curso de la enfermedad. Así, veremos a continuación aspectos claves para el manejo ambulatorio o en casa, que como les decía, lo más importante es la evaluación, el diagnóstico de neumonía, que a final de cuentas aquí tenemos que romper un paradigma. Lo que lleva al paciente a requerir atención hospitalaria es la neumonía, pero aquí tenemos que asumir que el criterio de hospitalización para un paciente con COVID que tiene además afectación pulmonar y que está además teniendo impacto en la oxigenación es muy diferente a una neumonía adquirida en la comunidad de origen bacteriano. Y aquí vamos a hacer algunas distinciones importantes. Y en este mismo rubro, lo que es la categorización precisamente de la gravedad. Y la segunda parte hablaremos de aquellas intervenciones médicamente útiles basadas en evidencia. Uno que es la hospitalización temprana, la gestión de la hipoxemia, el manejo de la inflamación con el uso de la dexametasona, la anticoagulación, y dejaré pendiente lo del control estricto de comorbilidades. Solamente haré mención que es parte fundamental para evitar que un paciente progrese hacia la gravedad. Tenemos que recordar entonces que un porcentaje muy importante, más del 80% quizás, son pacientes que cursan con una enfermedad leve, que pueden ser subclínica o pausis sintomática, y que muchos de ellos no requerirán de atención hospitalaria e inclusive solamente requerirán de manejo de síntomas y sin mayor intervención. Pero un 15% en promedio evolucionarán a una enfermedad con un mayor grado de severidad, inclusive con neumonía. Esa es la clave. Esta es la población que va a desarrollar neumonía y que muchos de ellos progresarán hacia la gravedad, y aquí estaríamos hablando entre un 6 y un 8% dependiendo de las comorbilidades que tengan las personas, y por otro lado también qué tanto se hagan las intervenciones adecuadas en el momento oportuno, y muchos de ellos entonces podrán progresar hacia la gravedad y requerir de cuidados intensivos. Esta es otra perspectiva, los podemos ver de esta manera. 45-50% podrían ser pausisintomáticos o inclusive asintomáticos o sintomáticos leves. Aquí estarían agrupados el 80-85%. Pero por otro lado estaríamos viendo que entre el 15 y el 20% desarrollarán neumonía con diferentes grados de severidad, y hasta un 8% evolucionarán hacia un síndrome respiratorio agudo grave o a un SARS propiamente. Y mucho de lo que se ha hecho hasta ahora en la estrategia de atención es que nos hemos enfocado a este grupo, aquellos que tienen pues ya una progresión hacia la gravedad, tienen un mal pronóstico, en donde además satura los hospitales y se emplean muchísimos recursos. Pero ¿por qué no enfocarnos aquí? Aquí es donde podemos hacer estas intervenciones, en donde podemos nosotros modificar el curso de la enfermedad y evitar que un grupo importante de pacientes progrese hacia la gravedad. Ahí está la clave. Y es que también aquí es donde está el problema. El concepto tradicional de diagnóstico de neumonía e ingreso al hospital, muchas de las veces lo que va a generar o es una espera, una estrategia contemplativa, sobre todo hablando del primer nivel de atención, ¿no? O a través de lo que es el monitoreo en casa, y que no se tenga un detonador hacia lo que podríamos nosotros llamar la hospitalización anticipada, es decir, antes de la progresión a la gravedad, y esto nos llevará a un diagnóstico tardío. Y esto que ven ustedes aquí a la derecha, en este recuadro inferior derecho, en donde si nosotros tenemos un enfermo que ya está con taquipnea, que además está ya con una saturación por abajo del 90%, que está taquicárdico y además está con fiebre persistente, estos ya son criterios de gravedad, y que la posibilidad de que progrese a requerir de cuidados intensivos es muy alta. Y por otro lado también las posibilidades de que las intervenciones médicamente útiles en este punto ya no sean tan efectivas. Entonces, la diferencia
aquí en el modelo de atención anticipada y que por otro lado también implica la evaluación en el primer nivel de atención, implica un cambio de pensamiento, implica una detección temprana y una ventana de oportunidad para poder reducir los internamientos y también la mortalidad. Esto implicará que cambiemos a pensar que un paciente que está con una frecuencia respiratoria entre 21 y 24 no es normal hablando de COVID, no es saludable en términos de COVID. Que tenga una saturación que esté entre 92 y 93 no es de si aguanta. No, el paciente puede compensar, pero no es que aguante. Esto es un dato que te puede estar indicando de manera subrogada que hay una inflamación a nivel pulmonar y que esto está generando una posibilidad de progresión hacia la gravedad, y lo mismo hablaríamos de la frecuencia cardíaca y también de la temperatura. Por eso es cuando hablo yo de que tenemos que cambiar el pensamiento en términos de la evaluación y del diagnóstico de neumonía asociada a COVID. Y veámoslo de esta forma. Si del 100% de los infectados, 40-50% van a ser asintomáticos o leves o pausisintomáticos, 15% van a desarrollar neumonía. De estos, el 7% requerirán de cuidados intensivos, pues estaríamos dividiéndolos o dicotomizando de que el 50% no buscarán atención o no requerirán atención propiamente médica. Pero el otro 50% son los que sí requerirán de atención médica, y además de nuestro apoyo y de una evaluación detallada para poder determinar quién tiene neumonía y quién está en riesgo de progresión a la gravedad, para poder ejecutar todas aquellas acciones médicamente útiles. Así, dentro de la evaluación, tenemos que respondernos esta pregunta: ¿cómo establecer un diagnóstico temprano de neumonía en pacientes con COVID-19? Son 3 elementos fundamentales que los voy a describir a continuación. Uno es el puntaje de News. Hay muchas escalas clinimétricas que seguramente muchos de ustedes habrán ya revisado, el CUR 65, que es el PCI, entre otras escalas clinimétricas, pero la que prevalece siempre como una de las más prácticas, más útiles, más generalizables y reproducibles es la escala de News, de la cual le voy a dedicar parte de esta presentación. Por otro lado, también cuando nosotros atendemos un paciente en casa, es muy importante, o cuando lo atendemos en un triaje, por ejemplo, o en un primer nivel de atención, es muy importante la observación del patrón respiratorio, que, como les decía, ya sea presencial o por videollamada, y también pondré algunos consejos o sugerencias importantes para detectar esto. Y por otro lado, las escalas objetivas de disnea. Entonces, la escala de News inicialmente tenía un propósito distinto al que le hemos adaptado ahora en COVID, pero como les decía, ha sido altamente reproducible, que es el News. No es que se hable de que sea algo nuevo, como lo sugiere la palabra News. No, es un acrónimo que habla de un score nacional para lo que sería una alerta temprana. Eso es lo que significa News, National Early Warning Score. Y la verdad es que es muy práctico. Si nosotros vemos aquí en esta tabla, podríamos categorizar a 3 tipos de pacientes: aquellos que están en verde, aquellos que están en amarillo y aquellos que están en rojo. Así de sencillo, dependiendo del puntaje que nos da únicamente la evaluación de signos vitales, como son la frecuencia respiratoria, como sería la frecuencia cardíaca, la presión arterial, lo que sería el estado de alerta, y lo único que necesitaríamos como aditamento adicional sería un oxímetro de pulso, y es aquí donde ya empieza a aparecer el requerimiento mínimo para la atención en casa. Un paciente tiene que tener manera de poderse estar monitoreando desde 2 puntos de vista. Uno, la oxigenación a través de un oxímetro de pulso, y segundo, aquellos dispositivos que nos permitan el control de comorbilidades, en este caso un glucómetro si estamos hablando de un diabético, o de un baumanómetro si estamos hablando de un hipertenso. Es más, oxímetro y baumanómetro serían elementos importantes para poder tener un parámetro de evaluación lo más objetivo posible para poder ejecutar acciones específicas, de tal manera que nosotros podríamos construir rápidamente un puntaje de este tipo,
tener pacientes en verde si tiene menos de 5 puntos, en amarillo si tiene entre 5 o 6, y aquí en estos pacientes que están en amarillo son los que empiezan a decirte que este paciente está entrando en un riesgo de progresión a la gravedad, y es aquí donde podemos hacer la mayoría de las intervenciones médicamente útiles, ya sea en el ámbito hospitalario y o también en el ámbito ambulatorio, y si es más temprano todavía mucho mejor, y que está estrictamente ligado o muy bien relacionado con la historia natural de la enfermedad, como lo voy a describir también más adelante. Y aquellos que ya están en un NIUS rojo, su probabilidad de poder progresar hacia la gravedad y a requerir de terapia intensiva, pues sobrepasa inclusive el 60 o el 70%. Entonces, esto es una escala muy útil para la toma de decisiones, ya sea en un ámbito de evaluación en el primer nivel de atención presencial, triaje, etcétera, o inclusive a través de lo que podría ser una atención domiciliaria. Esto es lo que reproduce en esencia o en un inicio lo que era esta escala, el score de NIUS, que predice la mortalidad a 30 días. Así fue como surgió, o la primera aplicación que tuvo. Vean cómo aquellos que tienen NIUS por arriba de 6, pues su probabilidad de morir en los siguientes 30 días ya sobrepasa el 10%, lo cual ya te habla de un riesgo importante de progresión hacia la gravedad. Y al traspolarlo a COVID, estos porcentajes cambian. Cuando ya estamos con un NIUS por arriba de 6, 7, 8, 9, la probabilidad de progresión hacia la gravedad se incrementa todavía más. ¿Qué otras cosas podemos nosotros hacer para evaluar la dificultad respiratoria? Hay muchas formas de hacerlo. Aquí voy a mencionar algunas. Por ejemplo, uno que es muy importante, pero se necesita ser un buen observador, y por otro lado también cooperación por parte del paciente, es la identificación del uso de músculos torácicos superiores y también el uso de los esternocleidomastoideos, o por ejemplo la disociación tóraco-abdominal. Esto ya es un dato de gravedad, ¿no? En donde ya la dificultad respiratoria está alertando que el paciente tiene un daño pulmonar muy importante y que ya hay una fatiga de los músculos respiratorios y tienen que utilizarse los accesorios abdominales. Por otro lado, también están las escalas visuales análogas de disnea, como parecidas a las de dolor, en donde aquí a la derecha pongo un ejemplo de lo que sería una escala análoga visual de disnea. 10 sería una máxima falta de aire o intolerante, y lo otro sería una ausencia de falta de aire, y cuando estaríamos hablando entre 3 o más, ya estaríamos hablando francamente de dificultad para respirar. Y aquí déjenme ponerles algunos ejemplos de lo que ustedes podrían hacer desde el primer nivel de atención y cosas que tendríamos que estar reconociendo. Voy a pasar un video en donde primero vamos a ver una mujer de 47 años que está saturando al 93% al aire ambiente, tiene una frecuencia respiratoria de 24 por minuto, una cardíaca de 87, una temperatura de 36,5, y esto califica dentro de la escala de NIUS con 4 puntos. Vean aquí que esta es una respiración tranquila, donde prácticamente no se percibe el uso de músculos accesorios, quizá un poco los esternocleidomastoideos. Pero vean otra persona, es un hombre de 70 años, diabético, que está saturando entre el 92 y el 93% del aire ambiente, tiene una frecuencia respiratoria de 26 por minuto, cardíaca de 88, y lo califica como un NIUS de 5. Aquí es evidente, voy a repetirlo, cómo los músculos esternocleidomastoideos están participando en el esfuerzo respiratorio, lo cual ya habla de que esta persona tiene disnea, tiene dificultad para respirar, y que esto clínicamente ya debe de ser un detonador de que esta persona tiene riesgo de progresión a la gravedad y tiene que ser hospitalizada. Si estamos hablando de que la hospitalización anticipada y las intervenciones médicamente útiles de manera oportuna pueden cambiar el curso de la enfermedad. Así, vean cómo rápidamente a través de la escala de NIUS nosotros podríamos establecer rápidamente si tienes 2 puntos por la frecuencia respiratoria, otros 2 puntos por la saturación de oxígeno
tan solo con que te caiga por abajo del rango establecido para lo que sería la altura sobre el nivel del mar, con eso ya te califica como para que pueda estar en amarillo y alertar de que esta persona puede progresar a la gravedad y que entonces tendrán que hacerse intervenciones adecuadas y oportunas. Entonces, ¿qué podemos hacer también para medir la dificultad para respirar, la disnea o la frecuencia respiratoria? Es fácil de medir la frecuencia respiratoria. Si lo hacemos presencial, es importante no advertirle que le vas a checar la frecuencia respiratoria porque esto te puede modificar el patrón. A veces lo que hacemos es que tomamos el pulso o hacemos que tomamos el pulso cuando realmente estamos observando su respiración y no advertirle a la persona para que no modifique su patrón. Ahora, si lo estamos haciendo por videollamada, se le puede pedir a un familiar o a otra persona o a la misma persona que ponga su mano en el hombro y observamos el movimiento de la mano o del brazo de la persona que lo está tocando para poder cuantificar a través de un segundero cuál es la frecuencia respiratoria estimada que tiene esta persona o aproximado lo más cercano a la realidad. Preferentemente hay que hacerlo después de 10 minutos de que la persona ha estado en reposo y esté tranquilo. Es bien importante tener el segundero disponible y también tomar en cuenta que si nosotros damos una explicación de que le vamos a ver su manera de respirar, pues la persona puede intuitivamente o automáticamente modificar su patrón respiratorio y esto influir en el resultado. Pero por otro lado tenemos el oxímetro de pulso y esto es fundamental, como ya les había mencionado. Es importante que la oximetría además se haga de una manera sistemática y también de manera apropiada. Primero, tiene que colocarse el paciente en reposo 10 minutos antes de la medición. Esto es siempre que el paciente esté tranquilo. Se coloca el dedo índice o el dedo medio. Hay que evitar los ortejos o los lóbulos de las orejas. Y por otro lado, también es bien importante que nosotros percibamos por videollamada o presencial que la señal del pulso sea consistente y sea fuerte. Es importante que se remueva el barniz de uñas. Hay que observar la medición constante durante 30 o 60 segundos. Esto es bien importante. No nada más en la primera aparición y luego quitarlo, sino hay que tener el tiempo adecuado de observación para identificar cuál es el valor predominante. Como ustedes ven aquí a la derecha, esta es una sola medición. Esta es a los 10 segundos, 93,84, a los 20 segundos, 92,84, pero ya a los 40 segundos, esta persona estaba saturando al 91%. Aun cuando la frecuencia cardíaca no se haya modificado de manera significativa, sí hay una modificación importante de 3 puntos porcentuales de su saturación de oxígeno, tan solo en 30 segundos. Por eso es bien importante lo que les acabo de mencionar. Y si lo estamos haciendo por videollamada, hay quienes te dicen, mándenme una foto del oxímetro. No, tiene que ser videollamada. ¿Para qué? Para que tú puedas constatar que la medición está en tiempo y en forma siendo adecuada. Es observar personalmente por videollamada 30 a 60 segundos las variaciones de la oximetría. Como pueden ver en este pequeño video, vean cómo tenemos una buena intensidad del pulso, ¿sí? Pero vean cómo conforme pasa los segundos, el porcentaje de saturación de oxígeno empieza a bajar. Si nosotros nos quedáramos con los primeros 5 segundos, estaríamos haciendo una estimación errónea del porcentaje de saturación de oxígeno. Ahora, ¿qué valores son los que nosotros debemos de considerar para poder decir que una persona está en hipoxia o está en hipoxemia? Y es bien importante considerar entonces la altura. Y aquí me voy a permitir hacer una pausa y por otro lado también un reconocimiento y agradecimiento al doctor Alejandro Gómez. El doctor Alejandro Gómez es un neumólogo de la ciudad de San Luis Potosí, quien me apoyó mucho con gran parte de estas diapositivas y de este análisis que él ha hecho acerca de cuál es la porcentaje de saturación de oxígeno adecuado y también cómo identificar a los pacientes que tienen hipoxia
y aquí es donde yo le doy el agradecimiento, porque también he aprendido mucho a través de toda la información de expertos. Entonces, miren cómo al nivel del mar nosotros podemos considerar una saturación de oxígeno adecuada por arriba del 95%. Es más, estaríamos hablando del 96-98% si estamos a nivel del mar. Todo lo que esté por abajo de ahí, ya estamos hablando de que la persona puede tener un grado importante de hipoxia. No es lo mismo a lo que ocurre, por ejemplo, aquí en San Luis Potosí. Por eso aquí es donde hago la referencia a mi amigo Alejandro Gómez, en donde ellos consideran que cuando estemos en San Luis Potosí y estamos oxigenando por abajo del 94%, eso ya está hablando de que tenemos un grado importante de hipoxemia. En cambio, en la Ciudad de México, en donde estamos a 2.250, aunque hay lugares en la misma Ciudad de México donde podemos llegar a 2.500, 2.800, ¿no?, sobre el nivel del mar, aquí sí podríamos nosotros tener un margen menor del porcentaje de saturación de oxígeno, pero podríamos decir que toda aquella persona que esté saturando por abajo del 93% o del 93% para abajo, estaríamos teniendo una persona que ya tiene un grado de hipoxemia en el contexto agudo, hablando de COVID, 93% o menos. Ahora, veamos, esto es algo bien importante y les voy a pedir que recuerden esta gráfica. En el curso de COVID-19, ¿cuándo se presenta la hipoxemia o la insuficiencia respiratoria? El rango se presenta entre el 6º y el 12º día. Se ha difundido mucho, o se ha generado la idea de que los pacientes se deterioran después del día 12 o del día 14 de inicio de síntomas. Esto a mí me parece que es una percepción un poco imprecisa de que esto ocurra ahí. Más bien, la hipoxia empieza a generarse entre el 6º y el 8º día, con una media de 8 días. Sin embargo, el deterioro máximo o de progresión hacia la gravedad, o cuando nos damos cuenta de que la hipoxia está repercutiendo de manera importante en la gravedad, es después del día 14, pero esto ya es tardío. Es así por esto que tenemos nosotros que cambiar el paradigma. Es decir, en el día 8 es donde más pendiente tenemos que estar de la evolución de la hipoxemia y detectar la hipoxemia y detectar sobre todo la neumonía, que es ahí donde tenemos que ejecutar todas aquellas acciones que, repito, sean médicamente útiles. No olviden esta gráfica, más adelante la voy a retomar. Y también recuerden esta otra gráfica que agrupa un poco de lo que es la historia natural de la enfermedad, vinculado con lo que sería la patogénesis y las diferentes etapas y la gravedad. En la primera etapa, recuerden ustedes, la presintomática o la prodrómica, en donde podemos estar sin síntomas o con síntomas muy leves, pero ya cuando empieza entonces la presencia de los síntomas, ya sea fiebre, tos o estos síntomas peculiares como la pérdida del olfato o el gusto, pero sin disnea, aquí estamos hablando en el punto donde hay una mayor replicación viral. Y es ahí donde, en teoría, si tuviéramos un antiviral altamente efectivo, que no lo hay, eso es importante decirlo, no lo hay, lo voy a declarar desde el principio, hasta este momento en México no tenemos ningún antiviral que sea altamente efectivo, o es más, que sea medianamente efectivo, es más, que sea efectivo, y dejémoslo ahí. Y más adelante también voy a demostrar por qué. Pero por otro lado, conforme la replicación viral disminuye, lo que aquí ya tenemos es la consecuencia de la sobreexpresión de la respuesta inmune en el afán de contener la replicación viral o el daño citopático directo del virus hacia diferentes partes de nuestro cuerpo, pero particularmente hacia uno de los órganos blancos más importantes, que es el pulmón, los pulmones. Entonces, ya cuando nosotros tenemos enfermedad en la vía aérea baja, la replicación viral empieza a disminuir, pero por otro lado empieza a incrementarse los marcadores de inflamación, y por otro lado la traducción clínica es la hipoxemia, la disminución de la saturación de oxígeno, la presencia radiológica
de infiltrados pulmonares y posteriormente, ya cuando tenemos insuficiencia respiratoria, choque o falla multiorgánica, ya ni siquiera tenemos la presencia del virus, sino que más bien tenemos la sobreexpresión de la respuesta inmune como mediador de daño fundamental. Así, los pilares del tratamiento no están encaminados en este momento hacia un tratamiento antiviral porque, como les decía, no lo tenemos. Pero sí, nosotros podríamos dar un manejo de soporte, sobre todo impactando en el control de la hipoxia. Por otro lado, también lo que sería la inmunomodulación a través del uso de esteroides en el momento adecuado en las personas que están teniendo verdaderamente inflamación y sobre todo hipoxia. Y aunado también a la prevención de la trombosis, que fisiopatogénicamente es una de las complicaciones que abonan a la gravedad, formando estos microtrombos a nivel pulmonar o inclusive fenómenos protrombóticos a otros niveles. Y algo que también es bien importante, el control rápido y preciso de las comorbilidades. Está demostrado que en la medida, por ejemplo, en una persona con diabetes que permanezca en descontrol agudo o venga de un descontrol crónico, el pronóstico es peor. Por lo tanto, tendremos que realizar un control estricto y preciso de las comorbilidades. Nuevamente, esta gráfica lo que nos va a permitir es recordar que el momento en el cual una persona debe recibir oxigenoterapia es aquí, en donde empezamos a tener una reducción en el porcentaje de saturación de oxígeno, y por otro lado también en donde vamos nosotros a controlar la inflamación. No es acá en la parte temprana, no es en la fase leve, es en la fase en donde ya la persona empieza a requerir oxígeno o tenemos evidencia de marcadores bioquímicos de inflamación medidos a través de la proteína C reactiva, la deshidrogenasa láctica, la ferritina o el dímero D. Y aquí lo enfatizo. La inflamación ocurre después de el séptimo día, que es donde coincide también en donde ocurre la hipoxia. Entonces vean cómo aquí tenemos dos oportunidades para hacer una intervención adecuada, y por otro lado también, y me refiero a adecuada porque el dar el esteroide acá, al contrario, estamos en la fase virémica. Y aquí vamos a estar generando una desregulación de la inmunidad innata y la inmunidad adquirida, que puede llevar a que no haya un control espontáneo de la carga viral. Pero si lo hacemos cuando ya la carga viral empieza a disminuir, pero los mediadores de inflamación son los que están predominando, ahí es donde sí se benefician las personas del uso de esteroides, y esto coincide evidentemente con lo que se demostró en uno de los estudios de los ensayos clínicos controlados de mayor impacto que han sido publicados durante la pandemia, que es el RECOVERY, en donde se demostró que la dexametasona en pacientes graves o con requerimientos de oxígeno sí modificaba el curso de la enfermedad e impactaba precisamente en la mortalidad. Entonces, la oxigenoterapia tiene como meta mantener una saturación de oxígeno por arriba del 92, idealmente cruzando hasta el 96%, y esto se logra con las puntas nasales, las cuales pueden dar una fracción inspirada de oxígeno hasta del 24-40% cuando mucho. Si nosotros lo llevamos hasta 6 litros por minuto, podríamos dar un mayor aporte con mascarillas reservorio, pero esto ya nos hablaría de un mayor flujo de 6 a 15 litros, pero aquí sin duda estaríamos hablando de que el requerimiento de esta persona de oxígeno es mayor, y por lo tanto no debería de estar en casa y tendría que estar en un hospital. Nuevamente en esta gráfica, y por eso aquí enfatizo, cuando tenemos que estar muy pendientes en donde puede llegar un paciente a desarrollar hipoxemia, es en este tiempo, en este rango, principalmente cuando estamos entre el día 7 y el día 8. Cuando hay una progresión rápida de la hipoxemia o de la instalación de la dificultad respiratoria, hay que considerar que puedan estar ocurriendo algunas de estas cosas. Progresión del COVID, que haya una sobreexpresión exagerada de la respuesta inmune como la conocida tormenta de citocinas,
que haya una broncoaspiración si el paciente tiene factores de riesgo para ello, sobreinfección bacteriana, lo cual puede llegar a ocurrir entre el 17 hasta el 30% según algunas series, o una exacerbación de una enfermedad pulmonar preexistente, tromboembolia pulmonar, o que haya una descompensación de una cardiopatía. Todas esas cosas tenemos siempre que considerarlas. Entonces, ¿el oxígeno es un tratamiento? ¿Es una terapia? Sí, por supuesto que sí. Y por otro lado, ¿a qué nivel de oxigenación debemos nosotros ofrecer la terapia con oxígeno cuando tengamos una saturación de oxígeno igual o menor del 93%? Ojo, en el contexto de COVID. Por ejemplo, ¿y por qué hago referencia a esto? Miren, hay un fenómeno bien interesante que ahora ha quedado más en evidencia, que es lo que se llama el daño pulmonar inducido o autoinducido por el paciente, PSILI, que además esto está propiciado por otro fenómeno coexistente en COVID, que es lo que se llama la hipoxemia feliz, o se le ha denominado coloquialmente la hipoxemia feliz, pero no es otra cosa más que por efecto de una inflamación tanto a nivel pulmonar como muchas postulan que inclusive a nivel central. Hay una disrupción en la percepción de la falta de oxigenación o de la disnea. Por lo tanto, en personas jóvenes toleran y compensan esta falta de oxigenación y no lo perciben por otro lado. Y son personas, ¿por qué me refiero a los jóvenes? Que son los que mejor lo compensan. Y por eso vemos una gran cantidad de personas obesas, jóvenes, fuertes, que compensan muy bien. Y les ponemos el oxímetro y pueden estar saturando 92, 93, 91, 92, 93 durante 5, 6, 7 días. Llegan al día 14 y de repente se descompensan de manera abrupta. No es que se descompensen de manera abrupta, venían poniéndose mal desde el principio. ¿Por qué? Porque la hipoxia se estaba decretando desde antes, pero toleran tanto que hacia el día 14 ya es insostenible esta compensación. ¿Y en qué consiste este daño pulmonar autoinducible? Lo voy a tratar de explicar de esta forma, de una manera simple, aunque el fenómeno es un tanto complejo, pero lo que quiero decir es que cuando un compartimento alveolar está inflamado y es una persona joven que tiene esta capacidad de hacer inspiraciones, un esfuerzo inspiratorio y aumentar la frecuencia cardíaca, puede generar fuerzas de estrés. Simplemente, lo voy a tratar de explicar de esta manera. Imaginen que es un globo que en lugar de estar flexible al entrar el aire y al poder comprimirse para poder expulsarlo, se torna duro. Pero tenemos músculos que forzan esa distensibilidad y esa apertura forzada o ese cierre forzado de algo que está rígido va a generar la liberación de sustratos inflamatorios que van a generar más daño. Entonces, esto es lo que nosotros llamamos este fenómeno de que el alvéolo no se expande de manera adecuada, pero si lo forzamos, entonces vamos a estar generando inflamación, fuerzas de estrés de la tensión de superficie, tanto en la inspiración como en la expiración, y eso nos va a dar más daño. Por eso se llama daño pulmonar autoinducido por el paciente, y lo vemos más en personas jóvenes. Es lo que se llama un biotrauma, o también conocido como PSILI, por sus siglas en inglés, daño pulmonar autoinducido por el paciente. Y por esa razón, el que nosotros le demos un aporte de oxígeno en el momento adecuado, podríamos nosotros estar evitando que el paciente esté generándose autodaño por el esfuerzo respiratorio y expiratorio, y con ello también evitar la progresión hacia la gravedad. Ahora, pasando a la inmunomodulación con esteroides, voy a hablar brevemente de cuál es el racional y de por qué la dexametasona puede llegar a tener un papel importante en la terapéutica en pacientes que tienen inflamación demostrada y requerimientos de oxígeno. Ojo, personas que no requieren de oxígeno, que tienen un NIUS de 5 y que no están desaturados,
o que no han progresado hacia la gravedad no requieren esteroide. ¿Por qué? Porque seguramente solventarán sin ningún problema, y además la evidencia científica ha demostrado que son quienes se benefician en pacientes que no tienen inflamación y que no requieren de oxígeno. Inclusive se ha demostrado que tienen más efectos adversos. Pero bueno, ¿cuál es el razonamiento? Hay una inmunosupresión global por el uso de los esteroides que impacta principalmente en la migración de los linfocitos, la depresión de células T, bloqueando también la apoptosis de eosinófilos, y por otro lado la disfunción de los macrófagos, y también la regulación de interleucina 6, que es uno de los mediadores de inflamación que de manera importante están involucrados en la fisiopatogenia del daño endotelial a nivel pulmonar. Así, los esteroides particularmente repercuten en estos niveles, tanto a nivel de citocinas como también en la regulación de la sobreexpresión de la respuesta inmune. Y aquí quiero mencionarles nada más brevemente cuál es el impacto que tiene, por ejemplo, la dexametasona cuando se comparó con otro tipo de inmunomoduladores y su efecto sobre la interleucina 6 y también sobre el factor de necrosis tumoral. Voy a pasarme a la siguiente. Cuando se comparó, por ejemplo, con tocilizumab, que es un inhibidor potente de la interleucina 6, y también, por ejemplo, qué ocurría con un antiviral que ustedes seguramente han escuchado, que es el remdesivir, vean cómo hacia el día 5 el inhibidor más potente y más significativo de la interleucina 6 y del factor de necrosis tumoral hacia el día 5 o hacia el día 6 del uso de dexametasona, del uso de cualquiera de estos antiinflamatorios o inhibidores como el tocilizumab, es la dexametasona. Esto fue un análisis que se hizo posterior al estudio que les había platicado del Recovery, que también voy a señalar más adelante. Pero bueno, ¿qué más tenemos en relación al efecto de los esteroides en infecciones? Ha quedado claro en otros modelos de infección, por ejemplo, en tuberculosis meningia, en pericarditis tuberculosa, ha quedado claro que el esteroide es fundamental en la mortalidad de estos pacientes y forma parte fundamental del tratamiento. En la meningitis bacteriana, particularmente en la neumocóxica en niños, por ejemplo, en los estados tifoídicos agudos graves también se ha demostrado que impactan en la mortalidad, y no se diga, por ejemplo, en la neumonía por neumocistis Hiroveshi en inmunodeficiencias adquiridas, ya sea moderado o grave, impacta de manera importante la mortalidad el uso de los esteroides. También ha quedado claro beneficios a largo plazo, por ejemplo, en la artritis bacteriana, y mejora los síntomas en cada una de estas otras entidades. Así, el uso de los esteroides en enfermedades infecciosas no es ajeno, o sea, es algo que se conoce y que inclusive están recomendados en guías de práctica clínica, e inclusive recientemente se ha publicado por los trabajos del doctor Antoni Torres en España, en Barcelona, en donde neumonía adquirida en la comunidad grave, en donde se tengan proteína C reactiva por arriba de 150, el darles esteroides en la neumonía bacteriana adquirida en la comunidad mejora de manera importante la reducción en cuanto a la estancia hospitalaria. Y así empezó a generarse evidencia desde las partes iniciales de la epidemia con el uso de esteroides. Por ejemplo, los grupos de China, en Wuhan, empezaron a utilizar metilprednisolona, pero empezaron a utilizar dosis altas y empezaron a ver que sí estaba impactando de alguna manera sobre la mortalidad. Finalmente, otros estudios también empezaron a salir hasta que aparece este estudio, el famoso Recovery, que fue un ensayo clínico aleatorizado, multicéntrico, abierto, en donde el desenlace primario era la mortalidad. Y así se encontró que, vean aquí, en pacientes que no recibían oxígeno, la verdad es que no había ni siquiera una diferencia significativa, o no se veía ningún beneficio el darle esteroides a alguien que no requiriera oxígeno, en pocas palabras. Pero en aquellos, sobre todo, que progresaron hacia la gravedad y que se encontraban en ventilación mecánica, sí impactaba de manera importante la mortalidad, y también en aquellos pacientes que tuvieran algún requerimiento de oxígeno. Ellos utilizaron 6 miligramos, ya sea por vía oral o por vía intravenosa,
hasta por 10 días, y esto tuvo un impacto significativo en la mortalidad, por ejemplo, hasta una reducción de la mortalidad hasta del 20 al 28% medido hacia los 28 días. Es así que nosotros en la unidad temporal COVID-19 habíamos implementado el uso de los esteroides en casos seleccionados, sobre todo en los casos graves, y que se encontraran más allá del día 10 de inicio de síntomas con metilprednisolona. Pero cuando sale el recovery, nosotros hicimos un cambio en nuestro lineamiento terapéutico y lo empezamos a utilizar con estos criterios que les pongo aquí a continuación. En aquellas personas que tuvieran primero COVID, eso era algo fundamental, que tuvieran requerimientos de oxígeno, por lo menos a 3 litros por minuto. Posteriormente hicimos un ajuste y ahora lo hemos iniciado, hemos acortado el momento en el cual iniciamos la dexametasona, aunque tengan requerimientos por lo menos de 1 litro. O que tuvieran un incremento del requerimiento de oxígeno, o cuando tuviéramos una relación PaO2-FiO2 medido por una gasometría menor a 250. Esto ya nos habla de un SIRA leve a moderado. O que tuviéramos requerimientos de oxígeno a 0.5 litros por minuto, pero que además se demostrara que la persona tiene infiltrados bilaterales en la radiografía, que tuviera una deshidrogenasa láctica por arriba de 250, ferritina de más de 300, un dímero D arriba de 1000 y o una CPK igual o mayor a 2 veces su valor normal, y que por otro lado no hubiera contraindicaciones. Nosotros utilizamos dexametasona 8 miligramos intravenoso vía oral por la presentación que nosotros teníamos disponible, pero sabemos que hay dexametasona presentaciones de 4 miligramos vía oral, por lo tanto le correspondería tableta y media o 2 tabletas de 4 miligramos, y nosotros lo colocamos hacia 7 días. Ojo, bien importante, el beneficio del esteroide más allá de los 7 días no ha demostrado ningún beneficio. Bien importante considerar las contraindicaciones, principalmente el descontrol glicémico. Sabemos que los esteroides per se pueden inducir una desregulación inmediata de la glucosa, y si el paciente es diabético, pues lógicamente todavía más. Pacientes con hipocalemia la podemos exacerbar, también puede inducir hipertensión o generar emergencias o urgencias hipertensivas, el glaucoma, el embarazo, la dislipidemia también la puede agravar, puede propiciar sangrados. Es decir, es bien importante tener en cuenta tanto las contraindicaciones absolutas o las que podrían ser las contraindicaciones relativas. Hasta este momento, en esta estrategia de la hospitalización, estas diapositivas no las he actualizado, pero al corte del 23 de agosto habíamos tenido cerca de 1800 pacientes egresados, teníamos 200 pacientes hospitalizados en ese momento, e hicimos un análisis de qué había pasado con nuestros pacientes que habían recibido dexametasona. En este momento, 514 habían iniciado esquema con dexametasona, 319 ya habían sido egresados y 195 permanecían en hospitalización. Estas son las características demográficas de los 319 pacientes, la mayoría eran hombres. Muchos de ellos tenían comorbilidad, 90% de los pacientes tenían algún tipo de comorbilidad, principalmente obesidad, sobrepeso, diabetes e hipertensión, y aquí lo describo en esta tabla. Y aquí vean los desenlaces. Del total de pacientes que recibieron dexametasona, 238 estaban recibiendo puntas nasales convencionales, recibiendo por lo menos 1 litro por minuto. De estos, 232 no requirieron ventilación mecánica invasiva y fueron egresados. De estos 238, una paciente evolucionó hacia la gravedad, requería ventilación mecánica invasiva, ella solicitó su traslado hacia otro hospital y falleció. Y 5 pasaron a ventilación mecánica invasiva,
los 5 sobrevivieron y fueron egresados. De estos 319 pacientes, 81 pacientes progresaron hacia la gravedad, pero solo a requerir apoyo con puntas nasales de alto flujo. 70 de ellos evolucionaron satisfactoriamente y fueron egresados. 11 progresaron hacia la ventilación mecánica, 7 fueron dados de alta y 4 de funciones. Hay que hacer notar aquí que de esta población teníamos pacientes de alto riesgo de progresión a la gravedad. Todos eran pacientes que tenían NIUS de 5 o más, eso es algo bien importante, y que por otro lado todos tenían requerimiento de oxígeno, y que aquí la meta era no nada más impactar en la mortalidad, sino también impactar en la progresión a la gravedad y que no requirieran de ventilación mecánica. Pero además aquí también estaba vinculado toda una gestión de la hipoxemia, es decir, colocación de oxígeno temprano, colocación del oxígeno adecuado temprano o oportuno, como sería la mascarilla reservorio, o inclusive al alto flujo, o inclusive a la ventilación mecánica, pero de manera temprana, evitando el daño pulmonar. Entonces, ¿qué hemos aprendido con la dexametasona de manera hospitalaria? Pues que la mortalidad de 4 pacientes en este grupo de pacientes pues representa el 0.1%, el 0.01%, 14 pacientes tuvieron requerimiento de ventilación mecánica invasiva, que es importante mencionar que sí hubo un porcentaje que requirieron de apoyo respiratorio más allá del oxígeno con mascarilla reservorio, sino que con puntas nasales de alto flujo, y que 99% de los pacientes fueron dados de alta por mejoría. Pero esto es algo bien importante, esto no ocurre si no tenemos un manejo sistemático con lineamientos muy claros, que la implementación de los lineamientos sean de manera regulada y de ejecución inmediata a través de un manejo integral, pero siempre vinculado con la hospitalización anticipada. Es así que con esto yo sí quiero dar el mensaje: el uso de los esteroides en casa tiene muchas implicaciones en donde se requeriría de una evaluación muy detallada de si el paciente se puede beneficiar y sobre todo qué tan rápido nosotros podemos actuar en caso de que un paciente progrese a la gravedad aún recibiendo el esteroide en el manejo ambulatorio, y por eso es fundamental la supervisión, el seguimiento, las evaluaciones y la respuesta rápida en caso de progresión hacia la gravedad. Ahora, finalmente, tratamientos que no han demostrado beneficio, y aquí yo los invito a no usarlos por ninguna razón. Pueden ustedes haber escuchado inclusive de especialistas o gente que se ha autodenominado expertos diciendo: es que a mí me ha funcionado, es que yo les di, y es que a mí me jala, y es que yo he visto. La verdad es que cuando nosotros los sometemos al máximo rigor científico, ni el Lopinavir-Ritonavir, que se esperanzó mucho, se tenía mucha expectativa, ha demostrado impactar en la mejoría de los síntomas o la mortalidad. La hidroxicloroquina es una de las grandes decepciones. La acitromicina sola o en combinación tampoco ha demostrado algún impacto. La ivermectina, el dióxido de cloro, megadosis de esteroides, el factor de transferencia, nanomoléculas de cítrico, esto no ha demostrado ser médicamente útil. La evidencia no nada más no indica desenlaces favorables, sino en muchos de ellos hasta efectos adversos, propiciando únicamente la polifarmacia y algo bien importante, el retraso de las intervenciones que son médicamente útiles. Entonces, la ivermectina lo único que te va a condicionar son efectos adversos graves, porque la dosis necesaria para poder tener un efecto antiviral sobrepasa por mucho su margen de seguridad, y esto proviene de un ensayo que se hizo in vitro en donde se demostró que podía tener actividad contra el SARS-CoV-2. Sin embargo, las concentraciones que se requieren para este efecto antiviral es de 35 veces más a la terapéutica, por lo tanto no se recomienda su uso de ninguna manera. Y cuando se ha tenido ya la información de los ensayos clínicos en el ámbito ambulatorio de la hidroxicloroquina, no ha demostrado que impacte en el curso de la enfermedad
en la reducción de los síntomas o que evite las hospitalizaciones. Así, esto ha sido reproducido con y sin acitromicina. Lo mismo ha ocurrido con el ritonavir y el lopinavir, y por lo tanto las recomendaciones interinas hasta ahora, tanto de los Institutos Nacionales de Salud de los Estados Unidos y por ejemplo de la CDC o la misma OMS, es que se use la dexametasona en pacientes hospitalizados críticamente enfermos, hospitalizados con COVID grave que requieran de oxígeno. Sí está recomendado el uso del remdesivir, que no tenemos en México, solo por 5 días, y hay datos insuficientes para dar una recomendación de plasma convaleciente. Todo esto está en investigación, etc. Lo mismo con los inhibidores de la interleucina 6, y en contra de una recomendación, el uso de la hidroxicloroquina, lopinavir, ritonavir u otros inhibidores de las JAKs, y esto no deberá de ser parte del manejo del COVID en el ámbito ambulatorio o hospitalario, excepto que esté inserto en un ensayo clínico. Entonces, lo mismo la Asociación Americana de Infectología emite estas recomendaciones, están en contra del uso de todos estos casos, así que es bien importante que ustedes lo tomen en cuenta. Finalmente, el papel de la tromboprofilaxis, esto está encaminado para pacientes que se encuentran hospitalizados o que tienen muy alto riesgo de fenómenos protrombóticos evaluado en escalas clinimétricas como el IMPROVE o cualquier otra escala que ustedes decidan, pero lo ideal si el paciente está hospitalizado es utilizar heparinas de bajo peso molecular, y dependiendo de cómo están los niveles del dímero D o sus factores de riesgo, utilizar dosis intermedias o inclusive anticoagulación total, dependiendo de las evaluaciones correspondientes. Por cuestiones de tiempo, nada más voy a dejar la presentación para que ustedes puedan consultarla posteriormente, pero la tromboprofilaxis está encaminada a pacientes con riesgo elevado de trombosis en el ámbito ambulatorio, medido por estas escalas de riesgo como el IMPROVE. Y pues bueno, finalmente algunos medicamentos que podrían estar en el horizonte son estos que aquí menciono, pero todos y cada uno de ellos siguen en evaluación a través de ensayos clínicos y estamos en espera de tener información acerca de eso. A manera de conclusión, es importante la intervención terapéutica oportuna con lo que hemos mencionado. Evitar la progresión a la gravedad es la clave, con aquellas medidas que son médicamente útiles a través de la terapéutica basada en evidencia en estos 4 pilares: el control de la comorbilidad, gestión de la hipoxemia como ya lo vimos, la gestión de la inflamación con el uso de la dexametasona en un ámbito hospitalario o regulado y controlado y altamente supervisado, y la anticoagulación a quien lo requiera. Muchísimas gracias, estoy a sus órdenes. Soy Rafael Valdés y por ahí me pueden contactar en mi correo electrónico rrvaldesvasquez@gmail.com, o también por ahí en Twitter en @rrvaldés. Doctor Valdés, muchas gracias por esta presentación. Tomaremos un par de minutos, si me lo permiten todos los compañeros que están conectados. Yo quisiera pedirle, hay una pregunta dentro del chat que tenemos activo, y ¿cuál sería la recomendación en base a lo que usted nos ha presentado del manejo de dexametasona, con todas las evaluaciones que hay que diagnósticas y de gravedad que tienen los pacientes que llegan al consultorio del médico general? ¿Cuál sería la recomendación que usted le haría a los compañeros médicos generales cuando tengan un paciente COVID leve o un COVID moderado para su manejo y el seguimiento en la casa? Estoy viendo que es evidente la necesidad de que todos nuestros compañeros tengan un oxímetro para poder estar dando seguimiento a sus pacientes. ¿Pero qué nos recomienda, doctor? Claro, la evaluación es fundamental, que se estén familiarizados con una escala clinimétrica y que además esta escala clinimétrica sirva de manera muy categórica en la toma de decisiones. Si es un paciente que tiene un NIUS amarillo, ya ese paciente está presentando un factor de riesgo de progresión hacia la gravedad y requiere de una supervisión estrecha
e idealmente en un ambiente hospitalario. Si no es factible por las condiciones del ambiente, la ciudad o el lugar en donde se encuentren o el acceso a los servicios de salud, sí instalar el oxígeno. Eso es algo bien importante. El oxígeno, como les digo, es parte fundamental del tratamiento. Una persona que ya esté saturando 93 o menos en el contexto de COVID ya está hablando de hipoxia. Si además tienes acceso a una radiografía y que esta te está hablando de que tienes manchas sugerentes de COVID, este paciente tiene alto riesgo de progresión hacia la gravedad. Y es aquí donde también yo quiero ser muy cuidadoso en dar una recomendación del uso de esteroide. El esteroide tiene sus implicaciones, en la cual hasta este momento no podría yo dar una recomendación para su uso ambulatorio. Tendrá que vincularse con una red de apoyo hospitalario para que puedan hacerse control estricto de la comorbilidad, porque el esteroide te va a descompensar la glucosa. Y si no estás controlando la glucosa, no tienes manera de estar insulinizando al paciente para el control estricto y preciso de la diabetes, lo que vas a tener es un efecto adverso derivado de la dexametasona. Por eso yo no lo recomendaría de una manera tan abierta. Tendría que hacerse de una manera muy regulada, de una manera muy controlada, a través de una red de apoyo hospitalario o institucional, o por ejemplo si se tiene certidumbre de que el paciente puede tener un buen control de sus comorbilidades, de la glucosa, el monitoreo, etc. Es muy importante que desde el primer nivel de atención se tome en cuenta que el dar medicamentos a ver si el paciente jala con acitromicina, hidroxicloroquina, ivermectina, eso es una mala práctica. Tendríamos que empezar por ahí. No dar medicamentos que no le van a servir al paciente. El oxígeno, lo que es el reposo, la supervisión, la vigilancia y la hospitalización temprana en el momento adecuado es lo que puede hacer la diferencia en el curso de la enfermedad. Muy bien. Muchas gracias, doctor Valdés. Como ven, compañeros, conforme pasan las conferencias estamos recibiendo una cantidad de información que está permitiendo a que todos ustedes o que todos los que estamos en el consultorio tengamos elementos para formarnos un patrón de conducta con la recepción de pacientes COVID en el consultorio. Sigan con nosotros. Agradecemos al doctor Valdés Vázquez y al doctor Arbolella la amabilidad de habernos recibidos aquí en la unidad temporal COVID-19 que está dentro del centro Citibanamex para hacer esta transmisión. Los invitamos a seguir con nosotros en nuestras siguientes conferencias. La próxima semana, el 22 de septiembre, martes 22 de septiembre a 3 de la tarde, estará con nosotros la doctora Guadalupe Mercedes Lucía Guerrero Avendaño, quien hablará sobre el paciente con COVID-19 y la lectura radiológica en el consultorio. Los invitamos para esta sesión y si ustedes desean más información, ingresen a la página www.go.mx/CONAMED. Allí está la sección del consultorio médico de COVID-19. Allí va a estar en un par de días, estará ya lista la conferencia del doctor Valdés Vázquez para que ustedes la puedan ver nuevamente y tomar la información que consideren pertinente para él. Les agradecemos mucho y gracias por participar con nosotros.